Elías porque él lo quiso. O sea, Eliseo estaba totalmente desinteresado del asunto. Yo creo que él ni sabía de lo que era lo profético. Él está arando con 12 yuntas de bueyes, él está al final de las yuntas y él está en su rollo, está en su trabajo de agricultura. Pero Dios a quien le habla es a Elías y le dice, vas a ungir a Eliseo como profeta en tu lugar. O sea, Dios le habla y le muestra quién es el que después va a tomar su lugar y va a llevar su manto. O sea que este asunto no es del que quiere ni del que se esfuerza, sino que del que Dios tiene misericordia. O sea, Dios puede escoger a quien Él quiera, pero es evidente que Dios le habla al Padre acerca de quién es el Hijo que va a comenzar a formar. Me explico, porque hoy día es tan popular que lo primero que ahora le preguntan a alguien es, ¿quién te cubre? ¿Cuál es tu cobertura? ¿O quiénes son tus padres espirituales? Había un siervo de Dios que iba a la escuela profética y entonces él traía mi foto en su billetera y traía la foto de otro apóstol en el otro lado de la billetera. Y él decía, cuando a mí me preguntan en Honduras, ¿quién te cubre? Yo saco la foto y le digo, ella es mi madre. Pero es una foto que todos me pueden tomar una foto, ¿verdad? Y cuando me preguntan en países del extranjero, le doy vuelta a la billetera y digo él, porque era alguien de los Estados Unidos. El punto no es que tú andes la foto de alguien, el asunto es que Dios le haya hablado a ese padre, a esa madre y le haya mostrado quién es o quiénes son los hijos en los cuales se va a invertir o a los cuales les va a impartir. Yo puedo recordar, pero como que fue ayer, cuando recién yo había conocido al Señor, estaba comenzando a ejercer el llamado o el ministerio sin saber lo que estaba haciendo. Y una madrugada orando, Dios me dice, hoy te voy a enviar a alguien que vas a formar. Y esa tarde, gracias papi, llega y toca la reja de la casa y lo recuerdo como que fue ayer, un jovencito, pelo musuquito, delgadito, con bigote, en una bicicleta azul metálico. Él traía una polo shirt de franjas, azul con blanco. Se lo puedo describir como fue, que fuera ayer y fueron 24 años ya. Ese era el pastor Remo Bardales. Hoy día los pastores que están en San Pedro Sula. Ahora, yo sé que Dios me dijo, te lo voy a enviar. Y entonces yo sabía que tenía que invertirme en él, tenía que darle todo lo que había dentro de mí. Y si algo él testifica, que lo que él aprendió no lo aprendió en la universidad ni en la empresa, lo aprendió en el discipulado cuerpo a cuerpo, porque hubo un tiempo que él no tenía trabajo y prácticamente se instaló allí a la par mía en el ministerio. Entonces juntos orábamos, juntos recibíamos de Dios y algo de las cosas, pero poderosas que ocurrieron, que estando con él, Dios me revela que nos va a dar un colegio cristiano bilingüe. Yo recuerdo que yo iba recibiendo y él iba dibujando lo que yo iba recibiendo. Y otra cosa que nos dio el Señor estando con él, que Dios me habla que nos va a dar una imprenta para editar libros, cuando yo ni siquiera escribía libros en ese tiempo. Entonces, en esa relación de padre e hijo, se desata la revelación de Dios de cosas poderosas para el futuro. Y así, por ejemplo, cuando hermana Fátima, que ha hablado de ella, vino a nuestras vidas, Dios me dijo, ella es. Y aunque yo le decía, ay, no puede ser, me gusta más la otra, Dios me dijo, ella es. Y entonces el Señor le da a uno la convicción en el corazón de en quién debe invertir. Y quiénes son los hijos en los cuales uno va a transmitir los genes que están en uno. Ahora, yo quiero dejarle algunas cositas claras porque hay como una confusión con eso de la paternidad espiritual. Lo primero es que debemos estar seguros que somos hijos de Dios y Él es nuestro Padre con P mayúscula. Ahora, aún allí yo quiero establecer un fundamento y aclararle algo. La gente habla de la paternidad de Dios, pero casi nadie habla de la maternidad de Dios. Uno de los libros que escribí, creo que es, no sé cuál de ellos, de los últimos, quizá el de restauración, ya no recuerdo. Pero yo lanzo eso que quizás es una bomba para muchos,
Pero quiero que salga bien claro en su corazón que Dios no tiene sexo, Él es espíritu. Él no es varón ni es mujer, pero Él tiene características paternales y características maternales. Entonces, Dios en su naturaleza tan vasta, hace la función de padre espiritual y de madre espiritual para nosotros. Si tomamos el ejemplo de un bebé recién nacido, él necesita, no solo biológicamente, sino afectivamente, emocionalmente, espiritualmente, necesita de un papá y de una mamá, ¿verdad? Y nosotros vemos cómo los hogares desintegrados, donde estuvo ausente el padre o la madre, cómo el niño crece distorsionado. Sin embargo, nosotros hacemos mucho énfasis acerca de la paternidad irresponsable y las consecuencias de niños que crecen sin un padre. Pero si usted se pone a estudiar por un momento cuáles son las consecuencias de niños que crecen sin una madre, son terribles, son más fuertes que si crecen sin un padre, me explico. Para empezar, ni siquiera podrían ser amamantados y recibir el calor que da una mamá. Y nosotros vemos cómo la Escritura nos habla del Shaddai. Cuando la Biblia nos habla de Dios como el Shaddai, porque hay diferentes nombres que Él tiene, ¿verdad? Adonai, Elohim, Eloham. Pero cuando habla del Shaddai, habla del Dios que amamanta, habla del Dios tierno que es madre. Porque el Shah en hebreo quiere decir el pecho que da de mamar. El Shah de Dios es el pecho de Dios. Entonces, Dios tiene características maternales y características paternales sin que sea varón ni mujer, porque es espíritu. Y entonces, cuando nosotros sabemos que somos hijos de Dios, recibimos la identidad, caminamos como tal, caminamos, crecemos con todo lo que da un padre y una madre espiritual, es decir, la leche espiritual, la disciplina espiritual, todo lo que da papá y mamá espiritualmente hablando. Entonces, nadie puede pretender que tiene padres ministeriales o padres espirituales terrenales si todavía no tiene la revelación de la paternidad de Dios. Porque lo primeritito que necesitamos es saber que Dios es padre y es madre para nosotros. Que somos hijos de un Dios que es todopoderoso, que es rey, que es amor, que es todo lo que usted ya sabe que Dios es. Cuando caminamos con esa identidad que nos provee la revelación de la paternidad y maternidad de Dios, eso establece en nosotros una autoestima clara. Perdón, gracias. Gracias. La autoestima clara nos permite también ser corregidos y ministrados por los padres naturales o por los padres espirituales terrenales. Cuando la autoestima no está bien, vamos a rechazar la corrección y la disciplina, o no nos va a gustar cuando nos llamen la atención, o no nos va a gustar cuando nos pongan una corrección, una disciplina. Entonces, no hay cosa peor o más difícil o más complicada para los padres espirituales tratar de ejercer paternidad en alguien que no tiene bien establecida la paternidad de Dios. Me explico, estamos claros en esto. Entonces, cuando Dios pone bajo el ministerio de uno gente a la cual le va a impartir paternidad o maternidad, lo primeritito que tenemos que hacer es conducirlos a esa revelación de la paternidad y maternidad de Dios, porque de lo contrario, el trabajo es sumamente duro para uno y para ellos también. Y entonces, en esta impartición y en esta ministración, también el que es padre o que es madre tiene que haber sido procesado, tiene que haber pasado por todo un molino y un trapiche. Y no dudo que muchos ya Dios ha determinado que vamos a ejercer una paternidad, maternidad, pero si nosotros mismos no estamos en la condición de madurez, también vamos a dañar a muchos de los hijos, aunque Dios nos los haya puesto en nuestras manos. Porque en el proceso de ser madurados nosotros o ser pasados nosotros por el proceso, también sufrirán los que están a nuestro lado. Eso es como naturalmente los papás
casi siempre al final de la vida se sienten culpables de no haber sido buenos padres con sus hijos. La mayoría, cuando ven hacia atrás, dicen, yo hubiera hecho esto, yo no hubiera hecho lo otro, yo fallé en esto, yo aquí en lo otro. Pero dentro del momento que lo ejercimos, en la medida de nuestro conocimiento y lo que creíamos, siempre hicimos lo mejor o creímos hacer lo mejor. Es decir, ningún padre, ninguna madre, biológicos, naturales, van a hacer algo con premeditación para dañar a sus hijos. Pero si no tienen la experiencia, la madurez y el conocimiento, muchas de sus decisiones o de sus acciones quizá van a afectar a sus hijos. Y lo mismo ocurre en el plano espiritual o en el plano ministerial, ¿verdad? Ahora, otro punto que yo quiero dejarle muy claro es que la paternidad, maternidad de Dios, puede ser impartida por un varón o por una mujer, no tiene que ser específicamente un varón, porque lo que estamos ministrando o impartiendo es el corazón de Dios. Y si ya dijimos que el corazón de Dios o la naturaleza de Dios no tiene sexo, no importa a través de qué estuche se esté ministrando o se esté impartiendo. Ahora, no todos los ministros son padres o madres. Espero me capte con esto. Usted recuerda en el libro de Jueces, capítulo 6, la situación era muy crítica en Israel. Y dice que las aldeas estaban desoladas y era un desastre. Y dice, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. O sea, hay personas que tienen como una connotación de patriarcas en un lugar o de madres para una nación. Esto es algo que Dios da a alguien para que se levante con esta naturaleza. Y no necesariamente alguien que es madre para un lugar, una nación o padre para una nación, no necesariamente es que tiene que ser cobertura apostólica para todos los ministerios, no tiene nada que ver con eso, sino que tiene que ver con el hecho de que la gente de Dios reconozca a esa persona como un padre de nación o como una madre de la nación. Me explico, porque es alguien que tiene un nivel de autoridad sobre la nación y que Dios le ha puesto un peso de amor y de autoridad para cobijar espiritualmente la nación. Entonces, quiero que quede claro que no tiene que ser un varón el que ejerza la paternidad de Dios, porque muchos están buscando padres, buscando masculinos, padres. En realidad lo que se busca es la paternidad, maternidad de Dios a través de la persona que nos haga sentir seguros o seguras, ¿verdad? Con identidad. Pero dije, lo primero es la revelación de que Dios es nuestro Padre. Volvemos al hecho de que uno no escoge los padres, no es que alguien va y dice, mire, yo quiero que usted sea mi papá, quiero que sea mi mamá. Hemos oído muchas veces esto y hermano Rigo en una ocasión comentaba acerca de una niñita que era su vecina y parece que su papá no ejercía bien su función o estaba ausente en casa y un día fue y le dijo, yo quiero que tú seas mi papá. Y yo creo que a muchos de ustedes les debe haber ocurrido, ¿verdad? Niñitos que no tienen una buena relación con sus padres y se acercan, yo quiero que usted sea mi mamá, yo quiero que usted sea mi papá, pero eso no funciona de esa manera. Tiene que ser Dios quien ponga en el corazón de la persona y hable a la persona para extender esa paternidad, ese manto de paternidad, maternidad. Ahora, ¿para qué sirven los padres espirituales, padres ministeriales? Padres ministeriales no son para estarle dando en la cabeza al hijo cada vez que se equivoca. Padres ministeriales son para levantar la identidad, la autoestima, la honra de los hijos, para lanzarlos para que ellos sean mejores que nosotros, para invertirnos en ellos, para que ellos todavía mejoren lo que Dios nos ha dado. Normalmente los hijos nacidos de los lomos que tienen la misma genética espiritual van a desear hacer las cosas como el padre lo hacía, como vimos el caso de Elías y Eliseo. Dice que Eliseo golpeó las aguas de la misma manera que lo hacía su padre. O sea, y hermano Martín lo dijo muy claramente. Él no dijo, ay, ya se fue mi papá, ahora yo lo puedo hacer a mi manera. Hay quienes viven así, esperando que no esté la autoridad para hacer las cosas como a ellos les parece. Yo recuerdo una vez estaba
un joven que Dios puso bajo nuestro cuidado y estábamos viviendo en la montaña y estábamos reconstruyendo físicamente muchas cosas. Íbamos a hacer un techo con una forma un poco extraña. En ese tiempo yo martillaba, clavaba y hacía todo tipo de trabajo de construcción y yo le dije a él, mire, va a hacer este corte de esta manera, va a ensamblar la lámina así, va a hacer tal y tal cosa. Pero cuando yo regresé, como media hora después, él estaba haciendo las cosas de otra forma. No, me dice, es que a mí me parece que así sería mejor. Entonces lo senté y le dije, mire, usted está bajo un entrenamiento. Usted ahora va a hacer las cosas como yo le digo que se hagan. Va a venir el tiempo que usted va a tener la libertad de hacerlas como mejor le parezca, pero ahora se va a sujetar a hacerlas así. Y esa es una de las cosas que más le cuesta a la gente. No hay cosa que le cueste más que someterse a hacer las cosas como la autoridad le dice que las haga. Normalmente dice, no, es que yo tengo mi forma de hacer las cosas, pero yo he visto la bendición en aquellos que deciden seguir la línea y hacer las cosas como sus padres lo hacían, porque lo que normalmente dice, bueno, a mi padre le funcionó. La unción está con él, la bendición está con él o con ella. Yo voy a hacer las cosas como él me enseñó. Una de las cosas que yo siempre reconozco en hermano Oscar, profeta Oscar, mi hijo, cuando él va a dar una enseñanza o algo que ya está hecho, dice, no le cambien nada, yo lo voy a hacer como la hermana Emma lo hizo. Y él fluye en esa unción y Dios lo respalda. Por ejemplo, tengo otra hija, la pastora Abby, cuando le toca ir predicar o algo de un tema X, ella lo primero que hace va al departamento de comunicaciones y les dice, deme todos los CDs de la hermana Emma del tema tal. Y ella se sienta y empieza a oírlo y a llenarse, impregnarse de eso para fluir en esa unción. Y si nosotros fuéramos entendidos en lo que esto significa, porque esto, cada vez que usted oye una palabra de alguien que Dios le ha dado esa habilidad de ser padre, madre, usted está recibiendo semillas genéticas espirituales. Usted está recibiendo algo de esa unción que ya Dios estableció desde la eternidad. Y no dudo que, por supuesto, no estoy negando que cada quien trae su unción y su llamado, pero entonces eso se ve fortificado todavía porque es lo suyo más agregado lo de su padre o su madre espiritual. Entonces eso se robustece, ¿verdad? Hay una potencialización de lo espiritual de Dios en usted. No estoy hablando de despersonalizarse porque veo ministros que lo que hacen es que tienen los gestos o tal vez imitan los dejes o las maneras de ministrar. Yo no estoy hablando de formas, estoy hablando de algo interior, algo profundo, estoy hablando de contenido, estoy hablando de una impartición espiritual, no estoy hablando de las formas de ministración, estoy hablando de esencia, de fundamento, de establecimiento. Entonces, en este tiempo, el espíritu de Elías o el espíritu profético ha sido soltado sobre la tierra. Porque este es el tiempo de la activación de lo profético para poder entrar en lo apostólico, para arreglar plenamente el altar, que venga el fuego y entonces venga lo que el Señor dijo, que vendría el Espíritu sobre toda carne y que Dios retorne o Cristo retorne a la tierra. Y por causa de que el espíritu profético ha sido soltado, todo lo que tiene que ver con el espíritu profético y con Elías está siendo activado. Eso tiene que ver con unción de poder, con unción de milagros, pero tiene que ver con paternidad y maternidad. Porque Dios nos está preparando para un tiempo mejor, para un tiempo mayor, para un nivel mayor de autoridad. Entonces debemos de estar receptivos. El pastor Elías decía, ¿por qué es escuela profética y no otra cosa? Porque esto es lo que Dios está activando en este tiempo. Y mientras no entendamos y no fluyamos en la unción profética, en el espíritu de Elías, no podremos entrar a lo demás, porque a través de esto se activa la revelación. Entonces, aunque en el tiempo pasado muchos no entendíamos lo que era una paternidad, una maternidad espiritual, en el tiempo que yo vine al Señor hace casi 25 años, yo tuve un padre espiritual, aunque él no lo sabía ni yo lo sabía, pero fue un hombre
que en todo tiempo me levantó. Un hombre que a pesar de vivir en una montaña, sin saber él cuál era su llamado, que yo luego entendí que era un apóstol y un profeta, un hombre que nunca le importó que yo fuera mujer, nunca le importó que la discriminación que pudieran hacer otros de mi persona, y siempre invirtió para que yo recibiera de todo lo que él tenía. Y el día que él partió con el Señor, nos mandó a llamar y nos dijo: continúe la labor que yo comencé. Pero él estaba seguro de que se había invertido en nosotros. Ahora, él se fue sin saber que eso era una paternidad espiritual. Quizás no se manejaba el término. Tal vez hasta ahora la gente habla de eso, pero él fue un verdadero y genuino padre para nosotros. Ejerció la función de acuerdo a lo que se espera de un padre. Siempre nos honraba, nos levantaba, nos hablaba bien de nosotros, no escatimaba en compartirnos de las cosas que Dios le mostraba. Y yo puedo ver que mucho de eso quedó en nosotros. Nos cuidó, nos alentó, nos animó. Y había veces que yo era muy inquieta, siempre estaba preguntándole un montón de cosas. En ese tiempo no había celular, no había teléfono allá en aquella montaña, ni luz eléctrica. Y entonces yo mandaba cassettes llenos de preguntas. Y era un padre tan lindo que él pagaba a un mensajero expresamente que viniera desde allá tomando 4 buses para traerme la respuesta inmediatamente. Y era tan lindo porque siempre me levantó y me decía: hermanita en Mamelia, usted no necesita que yo le conteste porque ya Dios le habló. Las cosas así son como usted dice. Y siempre me animó, ¿verdad? Nunca me aplastó. Entonces, muchas veces los pastores, los ministros, los líderes, lo que tienen encima de ellos son verdugos. No estoy hablando de su caso, estoy hablando en términos generales, pero no tienen verdaderos padres que les honren y les animen y les estimen y les motiven. Y entonces cuando lo que usted tiene es un verdugo, un cacique, no un padre, le va a poner el pie en el cuello y a la primera que vea algo que no está bien, le va a rechazar o le va a sacar. Pero la naturaleza del Dios paternal es que Él restaura todas las cosas. Él no desecha a nadie, sino que restaura. Y Él tiene los elementos para que la gente sea restaurada. Entonces necesitamos orar y clamar para que haya más padres y madres espirituales. O sea que nosotros vemos muchos líderes, vemos ministros, pero realmente hay pocos padres. Ahora yo quiero llamar su atención en algo. El apóstol Pablo fue un verdadero padre, un padre genuino, y él habla de Timoteo, mi hijo, él habla de Onésimo, que fue engendrado en la cárcel, y creo que habla de Tito como su hijo. Pero si usted lee, si va aún a los libros históricos, él tuvo como 350 discípulos, pero solamente a 3 llamó hijos. O sea, debemos entender esto también, porque ha habido un abuso y un exceso. Conozco padres que sí son padres patriarcas, pero apenas conocen a algo, hijo, y cuando viene a ver tienen como 800 hijos. O sea, nadie puede atender tantos hijos, ¿me explico? Usted puede atender creo que un limitado número de hijos si los quiere atender bien. Pero no es que a todo el que encuentre huérfano por ahí le va a atender el manto y le dice: usted es mi hijo. No funciona así, ¿verdad? No. O hay otros inclusive que ven que hay un líder. Esto se da mucho. Visitan una congregación ellos como ministros y resulta que en la congregación hay un líder que es muy activo, tiene dones, pero ya no le parece estar sujeto a su pastor porque ya se siente que es más que el pastor. Y entonces después de la reunión, este líder va y habla con el ministro y le dice: mire, yo creo que Dios me ha llamado, que yo tengo un ministerio, que ya es tiempo de salir, pero el pastor no me quiere soltar. ¿Usted me daría cobertura? Y muchos ministros caen en la trampa del diablo y le dicen: sí, como no, véngase conmigo, yo le voy a dar cobertura. Y muchos andan por ahí llenándose de hijos que son rebeldes, que salieron fuera de tiempo o antes de tiempo y no salieron de la forma correcta y con la bendición del Señor. Entonces yo
no creo que ustedes quieran ser padres llenos de ese tipo de hijos, ¿verdad? Tienen que ser hijos engendrados, dados por Dios y en el orden correcto, porque esto lo que trae es división y es persecución. Un ministro del Señor que tiene muchos hijos espirituales por ahí me comentaba un día, fíjate, me dice que el hermano tal se acaba de salir de la iglesia de mi hijo tal y me ha pedido que le dé cobertura. Y yo le digo a este padre, a este siervo, le digo, pero usted no le va a dar, ¿verdad? Su cobertura. Pero ¿cómo no se la voy a dar? Mira que necesita. Le digo, pero si el otro es su hijo de verdad y este se está saliendo en malos términos de donde está su hijo, ¿cómo usted también le va a dar? No, que mira que la misericordia. Yo no lo veo de esa manera. Yo creo que Dios tiene un orden como se hacen las cosas. Ahora, sí puede existir una transferencia en todo caso de una paternidad cuando alguien va a salir y necesita una paternidad y el ministro siente que no tiene, vamos a decir, el alcance para darle la cobertura a la paternidad en el desarrollo del ministerio. Entonces yo le puedo decir a ese ministro, o quizás por cuestiones de localidades geográficas, tómelo usted, yo se lo transfiero, tómelo y dele usted la cobertura o la paternidad. ¿Me explico? Estas son cosas muy delicadas. La ética ministerial es importantísimo en este asunto. Porque me he encontrado gente que en el 2007 eran hijos de alguien, en el 2008 cambiaron de padre y en el 2009 tienen otro. Eso no puede ser. Usted tiene un padre y se queda con ese. A no ser que se muera, ¿verdad? O que algo pase, muy dramático. Pero no es que usted va a andar buscando padres y este no me gustó porque hizo tal cosa y entonces me salgo y ahora busco otro y mejor este me cae mejor. Otra cosa que ocurre muy comúnmente y me ha ocurrido con algunos de tal vez hijos que uno tiene que Dios le ha entregado y tal vez uno mismo lleva a otros ministros para hacer una actividad. Y entonces se deslumbran con la unción de aquel ministro y ya luego vende menos a los padres. Yo quiero decirte algo, porque esto te va a servir. Aunque tú veas que alguien te deslumbra más, te apantalla más, te impresiona más con los dones, padres son padres. El que te impresionó es como el tío bueno que llegó a darte confite. Pero cuando el tío bueno se va, quien lidia contigo son papá y mamá. Quienes van a estar lidiando todos los días contigo son papá y mamá. Tú puedes, amén, eso es así. Tú puedes honrar y puedes respetar a los siervos y a los ministros que lleguen, pero nunca los honres más de lo que honrarías a tus padres. Esto es un principio que te va a ayudar muchísimo. Por ejemplo, si llegas, vamos a decir, tú tienes una congregación y tienes padres espirituales, pero llegó un ministro X de visita que va a impartir y wow, cómo Dios lo usó, hizo aquí, hizo allá, hizo milagros. Y entonces nosotros somos muy emotivos los hispanos. Y yo he visto delante de mis ojos ver hijos espirituales que vienen y van a sacar el mejor collar que tenían, el reloj de oro, todos emocionados y le dan al ministro de visita algo que no le han dado antes a los padres. Esto no está bien. Nunca debes honrar al ministro de afuera más de lo que honrarías a tus padres. Este es un principio que te va a ayudar mucho, porque lo que tú siembres, eso vas a cosechar. A mí me ha tocado muchas veces de manos de hijos espirituales. Me dice, por favor, madre, llévemele este regalo a fulano de tal. Y llevar guayaberas finísimas, lindas, que nunca le han dado a mi esposo, que es su padre, llevárselas de regalo a alguien más que ellos se lo mandan. Y yo digo, Señor, yo sé que Dios no está agradado con eso. No sé si me estoy dando a entender. No es que uno necesite aquello, no me malentienda. No es que uno tiene codicia, no. Es que estoy viendo que están actuando en un principio incorrecto. Yo recuerdo, en una ocasión vino un siervo de Dios aquí. Y yo le pedí a un hermano de la congregación, hermano, usted me haría el favor de atenderlo porque no podemos, no era aquí en San Pedro Sula, pudiera llevarlo a comer, sí. Y entonces, allá después resulta, ¿verdad? Nos encontramos después en el lugar donde este siervo tiene su congregación. Y este hermano que lo llevó a comer estaba de visita porque nosotros estamos ministrando allá.
Y empiezan a hablar del lugar donde lo había llevado, que lo máximo, que el churrasco, que el esto, que 8 onzas, que 12 onzas. Y entonces, ¿te acuerdas? Que no sé cuánto. Y entonces el ministro queda viendo al hermano y le dice, ¿y a la pastora ya la llevaste a comer ahí? Y él se puso rojo, blanco, amarillo, de todos los colores. No, ¿cómo te atreviste entonces? Le decía, a invitarme a mí si a ella nunca la has llevado ahí. O sea, me explico, son principios de ética ministerial, son principios del reino que le van a ayudar muchísimo. Tenga con sus padres atenciones, aunque sean sencillas. Yo recuerdo una vez, no era que estaba embarazada, solo era que estaba de antojos. A mí se me meten antojos aunque no esté embarazada. Y quería unos platanitos de esas de bolsitas, unas bolsitas de plátano. Y que a mí me gustaba ponerle chilmole y me los comía así, ¿verdad? Y un día llegó un hijo de aquí de la casa, un hermano, y me dice, ay, amada, yo vengo, fíjese que me da pena. Mi esposa me decía, ¿cómo le vas a llevar eso a la hermana Emma? Pero yo sentí traerle esta bolsita de tajadas. Y yo me quedé, esos son hijos que están conectados y que traen detallitos a los padres que quizá usted piensa que no es importante. Hay un hijo de aquí de la casa que el otro día estábamos, hermano Rigo le va a testificar que es cierto, estábamos en la Florida, veníamos ya a casa y toda esa semana no había tomado jugo de naranja. Resulta que cuando yo conocí a Rigo, yo solo tomaba frescos artificiales y él decía, ay, qué muchacha esta, no parece científica, estudiada, cuánta cosa artificial toma. Y él me bien acostumbró a tomar jugo de naranja todos los días. Tenía finca con naranjas, me traía quintales de naranjas y sacábamos el juguito en la mañana, bien rico. Pero un día cambiaron los árboles de naranjas por palma africana y esos no los puedo hacer jugo. Y entonces me quedé sin jugo de naranja después de que él me acostumbró al jugo de naranja, ¿verdad? Pero estábamos en la Florida y veníamos ya para acá. Imagínense que la Florida se supone que es el lugar de las naranjas, ¿verdad? Hasta lo dibujan y todo. Y estábamos en el aeropuerto y le digo, no sabes cómo tengo ganas de un jugo de naranja bien exprimido. Y vamos a todo, no había jugo de naranja en ningún lugar. En ningún lugar. Bueno, nos venimos, ni modo, le digo. Y llego a la casa y pues habíamos estado fuera una semana. Y esa misma tarde llega el hermano con una bolsa de naranjas de Guatemala, pero de las riquísimas que el jugo sale. Y digo, qué lindo, Señor. Los hijos están conectados y saben el deseo, el sentir y la necesidad de los padres en cosas pequeñas, no solamente en cosas grandes. Entonces, no pierdan ustedes esa bendición de honrar a los que son padres y Dios les ha dado padres. Y si ustedes son padres y tienen hijos, no pierdan la bendición de impartirles de todo lo que ustedes tienen. A veces en una conversación sencilla, a veces en lo que están sentados, sencillamente en el compartir cómo se hacen las cosas, allí hay una impartición. A veces uno no sabe qué está enseñando. Yo creo que Jesús enseñó más en lo que se sentaban a comer a la orilla de la playa y se sentaban a compartir el pan y el vino que en las sinagogas, ¿verdad? Entonces se aprende mucho más cuando uno está así a la par. Ahora, necesitamos padres en la iglesia. Cuando hay padres de verdad en la iglesia y en la casa, ya no vamos a ver marcas de orfandad. Yo no estoy hablando de que los padres espirituales o ministeriales sustituyen a los padres biológicos. Quiero dejar esto bien claro. Porque he visto mucho, por ejemplo, en una ocasión recuerdo una hermana aquí, le dio un abrazo a hermano Rigo y me dijo ella, es que él me recuerda tanto a mi papá, se parecen mucho. Claro, sus padres se habían divorciado, el papá la abandonó. Entonces, ella anda como buscando una figura que supla a su padre biológico. No se trata de eso. Un padre espiritual, un padre ministerial jamás deberá suplir la función
de un padre biológico. El padre biológico que estuvo ausente nunca podrá ser suplido por nadie más. Solamente el Espíritu Santo podrá ministrar para suplir el vacío, el hueco que quedó. Pero no pretenda que el padre espiritual o ministerial es para sustituir al padre biológico que está ausente. No es ese el propósito. Porque también he visto ese caso, ¿verdad? Y que mi hija, pero como que fuera su hija biológica. No se trata de eso. Es una impartición diferente. Jesús en un momento llamó hijos a sus discípulos y creo que fueron sus hijos ministeriales, pero él no los trataba como hijos biológicos, sino que los trataba como hijos ministeriales. Son cosas muy diferentes. Por eso es que es posible que uno pueda tener hijos que sean mayores que uno. No hay ningún problema con eso, porque no es algo natural, no es algo cronológico, no es algo biológico, es algo sencillamente espiritual. Entonces, es necesario los padres en la iglesia, los padres en la casa. Ahora, los padres no son gente que usted ve una vez al año. No, los padres tienen que estar en contacto continuo, sea por teléfono, por correo, presente, reuniones. No es allá de que viene una vez al año y usted le presenta un reporte. Esos no son padres. Los padres no son para pedir reportes ni para reclamar diezmos. Los padres son para sostener a los hijos. Ahora, obviamente los hijos tienen la responsabilidad de diezmarle y ofrendarle a los padres. Y no es porque el padre le diga, no me ha diezmado este mes. No, no, no. Es que es algo que el hijo sabe por responsabilidad, ¿verdad? Nuestra hija natural, Rebeca, ella pues ya se graduó, trabaja, vive con nosotros todavía. Ella es muy linda, muy organizada en su finanza, tiene su cuenta de ahorros, pero es sumamente generosa. Yo la veo, ella no me dice, pero veo que hace sobres de diezmos, sobres de ofrendas para fulano, para mengano, pero siempre nos ofrenda a nosotros, como sus padres. Siempre, no mami, no es necesario tenerlo, no, yo les quiero dar, yo les quiero ofrendar. Ella como hija nos honra a nosotros ofrendándonos. Quizás no porque tengamos la necesidad, pero ella siente de Dios hacerlo. Entonces así es también con los hijos, ¿verdad? Hay una bendición, hay ¿qué le digo? Es que no le puedo ni explicar lo que representa la seguridad de saber que tenemos padres que nos aman, que nos levantan, que nos respaldan y que van a pelear por nosotros. Esto es como cuando usted iba a la escuela y un niño quería darle y usted sabía que aquel era más fuerte que usted, pero le decía, espérate, a la salida nos vemos porque mi papá va a venir por mí, te lo voy a echar. Entonces, así es cuando usted tiene padres espirituales, cuando quiere venir el enemigo, no, vas a pelear con mi papá, no conmigo. Entonces, es una ventaja, es una bendición. ¿Sí? ¿Sí está claro lo que hemos hablado acerca de los padres y la paternidad espiritual? Yo creo que este es un tiempo que necesitamos clamar por padres en la iglesia. Hay algunos que lo son y no lo saben, ¿verdad? Y otros que necesitan cambiar su orientación, su foco. Dios habló a finales del año pasado que Dios quería tornar las congregaciones como en una familia, ¿verdad? Donde hubiese padres y hermanos. Yo creo que este es un tema sumamente importante.